Cuando pensamos en Bob Marley, ¿qué nos viene a la cabeza? El reggae, su música, claro. Pero hay mucho más. Hay una historia que muy pocos conocen. Una historia de lucha y convicción que lo definió todo. No solo su música, sino su vida entera. Y es que, si creemos que Bob Marley fue solo un músico, nos estamos quedando, de verdad, muy en la superficie. Porque fue un símbolo. Se convirtió en la voz de los que no la tenían. Un idealista que, ojo, vivió y murió por sus principios. Fue, en definitiva, algo muchísimo más grande que sus canciones. Vale, para entender de verdad al ícono, primero tenemos que conocer al hombre. Y su historia arranca en Jamaica, en un entorno muy complicado, marcado por la pobreza y la división. Fijaos, su padre era un oficial naval británico blanco, su madre una joven jamaicana negra. Esta mezcla, esta dualidad de mundos, de razas, de culturas, no fue solo su origen, acabó siendo el gran conflicto y a la vez la gran inspiración que lo marcó para siempre. Claro, ¿qué pasó? Pues que ese mestizaje lo dejó como en tierra de nadie, en una especie de limbo social. Creció sintiéndose totalmente fuera de lugar, sin encajar del todo ni en el mundo de su padre ni en el de su madre. Pero, en medio de toda esa búsqueda de identidad, de no saber dónde estaba su sitio, encontró algo, un lenguaje universal que por fin sí que lo definía, que le dio un lugar en el mundo. Y eso fue la música. Y ojo, que esa música no ha salido de un estudio de lujo, para nada. Mucho antes de que el mundo supiera quién era, Bob Marley estaba forjando su carácter en los talleres de Kingston. Allí vivía con lo justo, ¿eh? Y esa vida, que era durísima, trabajando como soldador, le enseñó algo clave: disciplina y perseverancia. Y todo eso lo volcó en su arte. Nunca tiró la toalla. Y de esa mezcla, de los ritmos de la calle, con sus propias vivencias, pues de ahí empezó a nacer un sonido único, el sonido del reggae. Para él, el reggae era, muchísimo más que un ritmo pegadizo. Se convirtió en su vehículo para lanzar un mensaje potentísimo. Era la crónica de la lucha de su gente, la afirmación de una identidad y, sobre todo, la esperanza de que un mundo más justo era posible. Y así, casi sin darse cuenta, Bob Marley se fue convirtiendo en eso, en la voz de los sin voz. Cantaba sobre la libertad, denunciaba la injusticia y con su música sembraba esperanza en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Claro, ¿qué ocurre cuando una voz se hace tan influyente? Pues que también se convierte en una amenaza para algunos. Y su vida estaba a punto de cambiar para siempre, en un momento totalmente inesperado y desde luego muy violento. Nos vamos a 1976. La situación política en Jamaica en ese momento era explosiva. Y claro, la influencia de Marley se veía con mucho recelo. Un día, unos pistoleros entraron a la fuerza en su casa y abrieron fuego. Le dispararon a él, a su mujer y a su manager. De milagro, sobrevivió. Pero lo que hizo justo después es lo que lo convirtió en una auténtica leyenda. Atentos a esto. Solo 2 días después del tiroteo, con las heridas todavía abiertas, se subió a un escenario delante de una multitud que no daba crédito. Estaba herido, sí, pero su espíritu estaba intacto, más firme que nunca, de hecho. La gente, claro, alucinaba. No se lo podían creer. Y cuando tiempo después le preguntaron, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué arriesgaste la vida de esa manera? Él respondió con una frase que, lo define a la perfección. Dijo: la gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre, así que ¿por qué debería hacerlo yo? A ver, ese momento forjó su leyenda pública, sin duda. Pero su prueba más grande, la de verdad, todavía no había llegado. Y fue una batalla muy diferente, una que luchó en silencio. Una decisión final que nos revela la verdadera profundidad de su fe. Y es que hay un capítulo en su vida que a menudo se olvida, se pasa por alto. Una lección que muy poca gente conoce con detalle. Resulta que años más tarde le diagnosticaron un cáncer de piel, uno maligno. Los médicos le ofrecieron un tratamiento, pero él lo rechazó. ¿Por qué? Pues porque su decisión estaba totalmente arraigada en sus creencias, en su fe rastafari. Y él sabía perfectamente lo que podía pasar, ¿eh? Conocía las consecuencias. Y aún así, siendo plenamente consciente de todo, eligió seguir el camino que le dictaba su fe. Murió con solo 36 años. Demasiado joven, desde luego. Pero es curioso porque mientras su cuerpo se apagaba, su legado, su mensaje, no hacía más que empezar a brillar con más fuerza. Y ese legado sigue vivísimo. Y no solo en cada canción que todavía hoy suena en cualquier rincón del planeta, sino en cada mensaje de unidad, de resistencia, en todo lo que inspiró y que a día de hoy, sigue inspirando. Porque al final, Bob Marley no solo hizo música, hizo algo más grande. Nos enseñó a escuchar de otra manera, a
a escuchar el latido de un mundo que sigue pidiendo a gritos paz y justicia. Y todo esto que hemos contado es solo una pequeña parte de su increíble historia.